Ustedes saben que hay muchas quejas, pero muchísimas quejas respecto al funcionamiento de los ETIs, ¿m? Estos equipos de trabajo interdisciplinarios que supuestamente vigilan, controlan, resguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes, con un nivel de poder que realmente es llamativo. Es decir, es una institución, un organismo de índole administrativa que termina teniendo más poder que la justicia de familia. Una cosa bastante rara, bastante extraña, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que los jueces de familia empiezan a quedar condicionados por el accionar del ETI. Y el ETI es un organismo, como es administrativo, que depende ¿de quién? Del poder político. Entonces está muchas veces contaminado por ese poder político. Como si todo esto fuese poco, tenemos los asesores de menores, que serían quienes deben velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro del esquema judicial, dentro del sistema judicial, que tampoco lo están haciendo en muchos casos. No podemos generalizar, no lo podemos aplicar a todos, pero que en muchos casos no lo hacen, por distintas razones, por razones muchas veces de falta de recursos, otras veces por falta de compromiso, otras veces por falta de idoneidad en el ejercicio de la función. Pero lo concreto, y esto es lo grave, que no estamos entendiendo que detrás de cada una de estas cuestiones hay familias y fundamentalmente hay niños que terminan siendo afectados en sus derechos básicos, como pueden ser el contacto con sus padres, más allá de lo que pudiera ser, digamos, objetable. Es decir, si hay un papá, una mamá que no están dándole lo que necesita ese niño, no puede ser que no haya contacto, puede haber un contacto supervisado. Bueno, ni siquiera contacto supervisado. Entonces, bueno, acá yo no voy a dar el nombre, como les dije. Probemos el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ¿está saliendo bien? ¿Necesitas más retorno? A ver. Ahí está. Bueno, esta persona tiene dos hijos, uno con una condición, no sé si cómo llamarles, una condición neurológica. No, neurológica no es. Una condición que tiene una inteligencia diferente. Ajá. ¿Sí? Bueno, primero y principal quería agradecerte por el espacio que me das. Como muy bien planteaste vos en la instrucción, somos papás, mamás y papás que estamos padeciendo a esta altura el desarraigo o la desvinculación de los niños con los progenitores. La violencia, como se sabe, no es solamente del hombre a la mujer, en muchos casos a veces es de la mujer al hombre, y eso también nos excluyen. Hoy soy yo, pero los padecen también los papás. Por cuestiones personales, dejamos de tener contacto con los menores. En mi caso, empezamos por el ETI, porque, bueno, te hago un pequeño resumen, ¿no? Hace 2 años y 3 meses que yo no puedo tener contacto físico de una conversación con mi hija menor. Tengo, como dijiste, dos hijos. Por una discusión que no permitió ponerle límites, tuvieron las tías, quisieron que esto se llevaran a la menor, ¿sí? Intervino el ETI y ahí fue lo peor que nos pasó en la vida, ¿sí? Hubieron arbitrariedades, se lo dieron a unos adultos responsables, que le llaman ellos, cuando yo
acredité que uno de los adultos mayores que le daban los chicos hasta que se resolviera qué es lo que había dicho la menor, uno de los adultos mayores tiene problemas psicológicos. Así todo, se lo dieron. Violando digamos, eliminando la posibilidad de contacto con la mamá. Con la mamá, absolutamente, hasta el día de hoy, ¿sí? Y no teniendo los menores recaudos del cuidado de que lo que están escuchando los menores. Estos adultos mayores dicen cualquier cosa delante de los chicos. Bien, entonces, hubo una situación, el ETI interviene, saca a los chicos del hogar materno, vos estás divorciada. Sí. Bueno, ahora bien, el tema es el siguiente, a mí lo que me llama la atención, porque esta persona tiene 2 chicos, uno que tiene esta condición de, digamos, de aprendizaje y de inteligencia diferente, y la nena. Resulta ser que para el cuidado del niño que necesita más atenciones, porque obviamente va a terapias, va a tratamientos y demás, y bueno, va a su escuela y todo lo demás, esta mamá es apta. Claro. Es decir, para hacerse cargo del niño que más atenciones, que más, digamos, es más demandante en cuanto a sus necesidades de escuela, de apoyos extraescolares y demás, la mamá es apta. Pero para hacerse cargo del cuidado de la nena, no. Para esa, no. Y esto se viene dilatando en el tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho el asesor de menores con esto? Y parece que ha escuchado solamente a la niña que mandaba, digamos, que todavía hasta el día de hoy con mi psicóloga no podemos dilucidar a ciencia cierta qué es lo que ha manifestado Pero la menor, ¿está siendo asistida por un psicólogo? Está siendo asistido por un psicólogo que obviamente se lo pedía a la jueza porque hacía más de un año que yo no tenía contacto y no sabía que estaba yendo a una psicóloga. La psicóloga esta me había puesto el papá y las adultas mayores responsables. Cuando yo pido el informe de la psicóloga, esto también tenía conocimiento ya en instancias judiciales, porque Leti no resolvió nada. Pasó el tiempo y entonces pasa a la instancia judicial. Pasando un año, pido el informe, qué diagnóstico tenía mi hija, que él había resuelto, y en el informe la psicóloga manifiesta que con el padre habían decidido que ella no fuera más a la psicóloga. Entonces se planteó en ese momento volver otra vez a la cuestión psicológica, que lo pagué yo también, porque el padre no convalidó con eso, porque una cuestión es decir estar presente, pero también son los hechos. Bueno, la psicóloga que está actualmente con la menor, con mi hija, ella no dice que haya algún problema hacia mí, ni un tipo de agresión, y que si yo hubiera tenido algún problema con los adultos responsables que la tienen a cuidado, ellas tienen muy claro que la mamá no pone en discusión adelante de ella tema de adultos. Claro, el tema acá es que a mí lo que me llama la atención es este tema de que no tiene tratamiento psicológico, el papá no se está haciendo cargo de sus deberes asistenciales. No. Por lo tanto, todo el proceso cae
sobre las espaldas de la mamá, que a su vez tiene que estar haciendo presentaciones judiciales permanentemente para lograr que o el asesor de menores, o la asesora de menores, o la justicia de familia, o o alguien empiece a tener una opinión profesional respecto del estado de la niña. Entonces resulta como muy extraño, muy raro esto, de que pasado ya 2 años, la mamá sea apta para cuidar al niño que más requerimientos tiene y no sea apta para tratar o revincularse, aunque más no sea de a poco y hasta supervisado si fuese necesario, con la hija. Y pasan los meses y pasan los años, en situaciones en donde además está viviendo en un lugar que, por lo que vos me decís, no es un lugar, digamos, con las comodidades que está acostumbrada la niña. No, aparte no está acostumbrada, la menor no está a veces con los adultos responsables. Si bien no es solamente el padre, hay responsables que la cuidan, pero por ejemplo practicamos el mismo deporte y ella termina de entrenar y yo ingreso y bueno, se va en cualquier auto. Si yo soy la madre que tengo algún problema y que todavía la justicia no me da el motivo, la razón, porque eso es lo que estoy esperando, Patricio. Yo necesito saber para que con mi terapeuta y lo que habíamos pactado con la jueza y la asesora era saber y establecer la revinculación, que hasta hoy no hay nada. No hay nada. Mi hijo lo pidió a gritos. El que vos te estamos hablando de una mención de una condición especial, él manifestó, iba a una profesora de guitarra y a otros profesionales, ¿no? Entonces me asustó muchísimo porque yo le pedí un informe, obviamente, porque me hacía, a todo esto desde el principio yo no tuve contacto con ninguno de los dos, pero sí mi hijo siempre pedía estar conmigo, ¿no? Entonces a la profesora le dijo, y hay unos videos, porque su forma de trabajar para la evolución de los chicos que van a esa escuela, le manifestó que ha perdido su adolescencia. Porque el Leti no le escuchó, él no se sintió escuchado. Y estamos como vos estás diciendo, acá los chicos tienen que ser escuchados. Bueno, mi hijo, y esa doble vara, no sé, viste lo que vos estás diciendo. A mi hijo, la asesora está bien, se ha puesto con el problema ha sido la más chica, ¿no? Pero lo ha dejado a la deriva de Dios, ahora porque tenemos contacto, pero he perdido mi adolescencia. La adolescencia, claro, bueno, eso es lo que yo un poco estaba tratando de mostrar. Es decir, por un lado tenés un papá que no se hace cargo de sus deberes asistenciales, que vive en un lugar que no es el adecuado, al que cuesta notificarlo de determinadas actuaciones por el lugar donde vive. Todas situaciones conocidas por la justicia y no resueltas, es decir, no se lo ha obligado a hacer absolutamente nada resolviendo esta cuestión. Pero no se escucha la voz de la niña, no se sabe cuál es el diagnóstico concreto que tiene la niña, no figura en el expediente, pero como si todo eso fuese poco, digamos, se tiene que hacer cargo la mamá de todo el proceso y de el niño que tiene más requerimientos. Por eso digo, es raro, porque si es apta para cuidar al chico que tiene más necesidades, por esta condición, digamos, esta inteligencia diferente que tiene, ¿por qué no sería apta para cuidar de su hija? ¿O por qué no sería apta para iniciar al menos un proceso de revinculación que podría ser inclusive hasta asistida? No, cero contacto. Cero contacto. Lo más grave de todo esto, porque con mi terapeuta, esto fue 25 de agosto de 2023.
Yo tuve, el padre no hace ningún tipo de comunicación hacia mí, tal hecho que ante esta inacción de las autoridades que deberían escucharme y que todavía no me escuchan, parece que debe ser normal esto de cómo se manejan, de no ser escuchada o poder tener un derecho de defensa. Claro, no, lo que yo veo acá, más allá de la cuestión de los padres, que bueno, es un tema que se discute de última en la justicia y familia, lo que veo es una violación a los derechos del niño, porque el niño tiene derecho a vincularse con su madre. No habiendo prohibición de acercamiento, no soy un riesgo para la niña. Por eso, yo arriesgo un título acá que es secuestro. Acá hay un secuestro básicamente porque la madre no puede tener ningún tipo de contacto y si lo quiere generar tendría más consecuencias que otra cosa, o sea, es problemático. ¿Cómo se revincula después de 2 años que no se ha hecho nada? Y bueno, ¿Cómo vuelvo yo a por eso yo decía que hay un proceso de revinculación que a su vez tiene que estar supervisado para que sea un proceso que no sea traumático ni para la mamá ni para la niña. No, bueno, yo le invito a la asesora y a la jueza a ver los actos de fin de año, porque esto pasó, mi hijo en 7º grado pasando a la secundaria, fotos por WhatsApp. ¿Sí? Y ahora me está pasando con mi hija más chica. Ver las fotos y las cosas porque el padre no colabora como principal responsable de esto, ¿no? El tema que acá también advierto que hay una cuestión que me parece que habría que plantear, que es una violencia institucional, porque esta falta de atención a los reclamos de la mamá claramente implican una cuestión que tiene que ver con eso, con una violencia institucional. Es decir, la institución no está atendiendo los planteos de la mamá y claramente está afectando los derechos de los niños, porque también está el tema de los 2 hermanos que no se están vinculando. O sea, también hay trastornos en la vinculación con ellos. O sea, volver a recomponer el vínculo familiar. Invaluable, va a ser complejo, 2 años y medio prácticamente sin ningún tipo de acción concreta que permita resolver la problemática. No solamente en el ámbito judicial de la jueza y la asesora, sino también cuando yo era la principal preocupada para saber qué le pasaba a mi hija. Uh-huh. Bueno, fui a todos los test que me presentaban, iba. El psicólogo, que ahora lo menciono porque dicen que están jubilados, me dijo, la última vez que me fui, me dice, deseo no verla nunca más. Eso es la persona que... ¿Pero por qué? ¿Porque no había más nada que hacer o porque ya lo habías cansado? Y parece que lo había cansado, Ajá. Lo había molestado. Muy profesional. Sí, muy profesional. Entonces, nunca estuve, no hay un rechazo de mí a proponer algo que haya establecido la jueza. Para que se entienda, lo que está planteando la mamá es que ha habido siempre una predisposición de ella a estar ajustada a derecho y a tratamiento, es decir... Sí, de hecho, mi psicóloga desde el 28 de diciembre, esto ocurrió en el 2023, 28 de diciembre ya empecé a presentar informes psicológicos. O sea, a cada rato yo estaba pidiéndole a ella que manifestara lo que veía. Bueno, entonces en síntesis, el ETI, un poder desmedido en sede administrativa, asesor de menores, bien, gracias, no está defendiendo... No, tiene una doble mirada, digamos, porque ella ve a una menor, pero al otro niño lo deja desamparado, como si no fuera... Claro, si la mamá estuviera mal, fuera violenta o tuviera algún trastorno, puede cuidar a uno y no puede cuidar a la otra, o sea, es raro. La jueza de familia creo que ha tenido algún tipo de antecedente de quejas o algo por el estilo. ¿Se le hizo un jury o se le inició un proceso? Sí, yo fui por todo
porque no soy la única damnificada. El tema es que también hay mucho miedo de exponerse. Pero ya como me está afectando el tema laboral, porque yo, bueno, no voy a decir mi profesión, pero en cierta medida también con el correr del tiempo y el no hacer nada, hay que explicarle a la gente que muchas veces el no hacer nada genera mucho más daño que el accionar. No, además que son círculos chicos en los que se mueven en estos departamentos. Esta persona ha tenido que mudarse de departamento, ha tenido que mudarse de San Carlos a Tunuyán para poder estar más tranquila. Es decir, los trastornos que se han producido son múltiples. El daño psicológico que está sufriendo esa nena y el que está sufriendo la mamá va a costar años revertirlo y nadie está tomando ningún tipo de medida concreta. Ahora bien, vuelvo a lo que dije al principio. El ETI es un organismo netamente administrativo, con un poder que es desmedido en relación a las cosas que puede hacer. Condiciona hasta las decisiones de un juzgado de familia, donde uno tiene otro tipo de herramientas. En el ETI uno hace una presentación y no es tenida en cuenta. A esto se suma que en muchos de estos ETIs, el personal que tienen tiene que ver más con la política que con la profesión. Y esto hay que decirlo claro. O sea, son más funcionarios públicos, más que públicos políticos, que verdaderos profesionales detrás de resolver que no entienden el tema o la dinámica familiar, ¿no? Ahí está. Cuando un psicólogo de parte tiene que explicarle a un profesional, entre comillas, profesional, cómo es la dinámica familiar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que habría que hacer y demás, estamos en problemas. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Por eso es la gravedad de esto, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay una cuenta en TikTok, la pueden seguir, que creo que se llama La Loba. Esta señora viene exponiendo desde hace mucho tiempo muchas situaciones, y no es solo en San Carlos o en Tunuyán, es en toda la provincia. Obviamente hay lugares en donde es más grave que en otros. Ahora, ¿qué pasa? Hay apellidos que parece tener coronita en determinados departamentos, y son los funcionarios de estos ETI. Sí. Entonces digo, en algún momento, digamos, las simpatías políticas deberán estar por debajo de los requerimientos profesionales que tienen que cumplir ciertos funcionarios, porque si no estamos en problemas. Este funcionario del ETI, bueno, no quiero dar más datos porque se sabría la profesión de la señora, pero básicamente en algún momento hasta hizo un principio de, no diría de extorsión, pero sí de presión respecto de determinada actuación profesional de esta señora, a lo cual se negó. Gracias a eso se intuye que son parte o gran parte de los problemas que estamos viendo. Es decir, se repite este tema de que lo personal, el exceso de poder, el abuso de poder... Hay gente que no conoce, el tema es que no conoce el tema. Por eso, lo que ocurre es que, bueno, muchas familias por ahí no tienen la formación que tiene la mamá para poder defenderse o poder llevar adelante un proceso, porque en otros casos, con el tiempo transcurrido, les cuento, hasta podría haber ido a adopción la niña. También sé que has presentado, hecho presentaciones o denuncias ante la Comisión de Derecho y Garantía del Senado. Yo he pedido un pedido de informe a la legislatura y tuve el agrado de presentarme. El agrado, ¿por qué? Porque hice más visible toda esta situación, y es lo que vos decías recién. No es solamente en San Carlos, en un montón de lugares de la provincia está pasando lo mismo. Ahí hice la presentación del audio donde el director del ETI me presionaba, porque en ese momento, cuando mandan ese audio, él tenía la decisión de qué hacer con mis hijos. Claro, la restitución de los menores. Porque si no sería al voleo, pero en ese momento
estaba a su cargo la decisión de qué hacer con mis hijos, ¿sí? De ahí he recibido muchos maltratos y sigo recibiéndolos, por eso pedí intervención en la legislatura en Derechos y Garantías, que me recibió la presidenta. Bueno, ahí hice la exposición, realmente da vergüenza llegar a estos medios porque en realidad no son las vías naturales. No, lo que pasa que acá hay que, probablemente, vuelvo a lo mismo, una persona con la formación de la mamá dice, no, llegar a este lugar. Es verdad. El problema es que no todas las mamás o los papás tienen la capacidad o la formación para poder llegar a la Comisión de Derechos y Garantías de una Cámara Legislativa y plantear con pruebas, expedientes y demás todo lo que vienen sufriendo, porque por ahí no saben ni siquiera por dónde empezar. Entonces estamos hablando de un caso en donde la mamá es profesional, pero hay todos los casos que hay en donde las personas no saben ni por dónde empezar y no tienen tampoco ni siquiera los recursos para contratar abogados, escribanos y todo lo que hace falta, psicólogos y demás, para poder encarar un proceso de esta envergadura. Realmente es preocupante, pero reitero, no es un caso aislado en San Carlos, uno allá en Tunuyán, no, son muchos los casos que están pasando. Y esto es lo que me parece que debiera llevar al análisis qué está ocurriendo con estos ETIs. Ha habido proyectos en diputados, ha habido proyectos en senadores, hay una movida, pero no termina de cuajar. Y es el miedo que tiene la gente de tener más problemas de los que ya tiene si es que habla o hace visible la situación. Yo te decía recién el daño invaluable, porque es un secuestro como parental en esta situación, ¿no? Lo voy a anotar porque me parece que ese va a ser el título de la nota en el diario, secuestro parental. No hay, hasta el día de hoy no hay. Ahora, yo le planteo esta situación a la jueza o a la asesora o al director del ETI. Si yo hubiera tenido alguna enfermedad y terminaba fallecida, o mi hijo, porque en muchos de esos casos también mi hija ha tenido chicos con enfermedades graves, yo no podría haberme acercado, no puedo. Por este entorno que le llevan... Sí, hay un bloqueo, hay un blindaje, le llamarían. Claro, Hay un blindaje. que todavía con mi psicóloga no podemos revelar y que desde la justicia no tengo respuesta. El tema es el siguiente. El no hacer también implica un daño y no está destruyendo no solamente a mi hija y el vínculo que yo tengo con mi hija, que es lo primordial, que es la revinculación, sino que mi hijo también le está afectando. Claro, obviamente, porque aparte hay que estar conviviendo con una mamá que está con este grado de afectación. O sea, ha pasado mucho no tiene contacto o tiene un contacto complejo con su mamá, con su hermana, tiene un contacto raro con su papá. Se da cuenta que la mamá es apta para cuidarlo a él, pero no es apta para cuidarla a la nena. El padre permitió, sin que yo supiera, porque me podrían haber notificado o avisado, se fue la menor, porque juega al deporte, a San Luis, a otra provincia. Es grave. Es muy grave. Y eso sin autorización de nadie. Autorización del padre, pero me deberían haber bueno, pero la patria potestad está compartida. Pero eso de no hacer ocasiona que el padre se maneje de esta manera, porque no hay una consecuencia. No hay una consecuencia. Y si no fuera San Luis, si fuera San Juan, y si fuera Salta, yo me enteré después de que pasan las cosas. Claro, no, es muy grave. Es gravísimo. Y yo por esta situación he conocido a la gente que puedo participar ahora en mi vida y gente que no quiero nunca más, porque no le hace bien a mi hijo, no me hace bien a mí. Bueno, queda el canal abierto para las otras familias, los otros papás que tengan situaciones similares, si las quieren exponer. Gravísimo. Nosotros vamos a encarar este tema porque me parece que acá
las situaciones se agravan cuando los espacios son más chicos. ¿Por qué? Porque el miedo a la represalia es mayor. Todos se conocen, todos nos conocemos, los círculos en donde se desarrollan ciertas actividades son más chicos aún, y eso impacta obviamente en el desarrollo profesional de las personas o en sus propios trabajos, qué sé yo, si es un empleado estatal no puede tener según qué problema, porque si plantea una cuestión viene la represalia, si es municipal pasa similar. Bueno, todo esto tiene que terminar. El daño todavía no se repara. No, ese daño se va a mitigar si se hacen las cosas bien. Reparar lo veo difícil. Mitigar puede ser. Yo invito a la jueza y a la asesora a ver Las fiestas de egresado de las cosas de mis hijos por WhatsApp, no teniendo participación. Porque el entorno que tiene el bloqueo de la gente adulta no permite que yo esté. Y le llegan comentarios de que como que la madre anda con un montón de gente, que está loca, porque cuando no se tienen argumentos sólidos para la formación de la psiquis de la menor, son los dos adolescentes, pero cuando uno como adulto no sabe separar las cuestiones, llegan a los chicos información que debe plantearse entre adultos. ¿Qué edad tiene la nena? 13. Edad complicada si las hay. La psicóloga mía lo planteábamos en cuestión, en terapia, y me decía que lo que están generando es que ella no crea esta separación con su mamá, que no crea vínculos sanos. Obvio, no, que no es dañino. Es muy dañino. Bueno, yo le agradezco a la mamá por haber puesto la cara. Claramente hemos distorsionado la voz. Por esto que hemos comentado de las represalias que vienen después, desde el mismo Estado o desde algún otro espacio. Así es que queda abierto el canal para que las otras mamás y papás que estén pasando por situaciones similares tengan la posibilidad de visibilizarlo, si quieren dando la cara, si no con voces distorsionadas, con videos sin la cara, en fin, como lo estimen pertinente, pero me parece que estas cuestiones donde están afectados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que, atacarlo como corresponde. Están llegando más mensajes. La verdad que un programa muy intenso con este tema. Vamos a escuchar un poco de música y ya nos despedimos. Muchísimas gracias.